fragmento que están los objetivos. Dice, el supermercado Nova Vida es una cadena ficticia con operaciones en distintas regiones de Chile. La empresa busca consolidar su posición en el mercado nacional. Ahí tenemos un tema importante. ¿Qué es lo que busca? Consolidar su posición en el mercado, enfrentando grandes competidores que han incrementado su participación en el retail físico. El retail físico es el líder que queda en calle Centeno. Ese es el retail físico. Y en el comercio electrónico, líder.cl. Nova Vida cuenta con un modelo de negocio multicanal, es decir, atiende en tiendas físicas, líder de calle Centeno, e-commerce, líder.cl, atención vía call center, la gente llama y hace el pedido, y aplicaciones móviles, descarga la aplicación de líder y compra a través de la aplicación de líder. Y ha implementado recientemente sistemas de captura de datos en todas sus áreas: logística, recursos humanos, relación con el cliente. La gerencia ha decidido iniciar un proceso de transformación analítica para convertir los datos en información estratégica. ¿Ya? O sea, no solo tener una base con un montón de datos, sino que comenzar a trabajar con esos datos para tomar decisiones a partir de esos datos, que permita optimizar sus operaciones. Otro objetivo, mejorar la experiencia del cliente. Otro objetivo, para ello ha encargado a los equipos de analistas, es decir, ustedes, la elaboración de un plan de análisis de datos aplicando la metodología CRIS, la que acabamos de ver, la metodología CRIS. Principales desafíos, y aquí hay distintos desafíos. No quiere decir que las bases de datos tengan estos problemas necesariamente, sino que son situaciones a las que cualquier supermercado se enfrenta dentro de muchas otras situaciones. Altos costos de transporte, el combustible sube todo el tiempo, problemas en el cumplimiento de los tiempos de entrega. O sea, me iba a llegar la mercadería el 2 de septiembre y no ha llegado. Emisiones de CO2 que afectan la política de sostenibilidad de la empresa, variaciones en los tiempos de entrega de los proveedores. O sea, iban a llegar un montón de parrillas para venderlas ahora que se viene el 18 y no han llegado. Incumplimiento y problemas de negociación de precios. Dijeron que las parrillas nos las iban a vender a 10.000 y nos están llegando a 12.000. Desajuste entre el stock disponible y el stock comprometido, y ese es un problema grave. O sea, vendimos a través de las aplicaciones de líder.cl 20 parrillas y solamente tenemos 15. Pérdidas por caducidad de productos frescos, se nos echaron a perder los lomos vetados que íbamos a vender para el 18, y baja rotación de algunas categorías. Variaciones en los ingresos por sucursal. En la sucursal de Calama se vende mucho menos de lo que se vende en Antofagasta. Aumento de costos operativos y necesidad de identificar centros de costos menos rentables. Baja conversión de visitas a compras, o sea, la gente entra a la página pero no compra. Dificultades para fidelizar clientes digitales y dependencia de campañas de descuento. O sea, la única forma en la que compran es que les mandemos un descuento al correo. Reclamo asociado a productos defectuosos, devoluciones y cumplimientos de los acuerdos de servicio, gestión de clientes corporativos y locales, identificación de oportunidades de ventas cruzadas y reducción de la tasa de abandono. Esos son problemas a los que se puede enfrentar y que ustedes podrían trabajar con los datos. Rotación de personal de áreas críticas, ausentismo, necesidad de capacitación, retención del talento clave. Todo eso son problemas que pueden afectar al supermercado en distintas áreas y que podrían estar interrelacionados. Necesidad de integrar indicadores en distintas áreas para evaluar desempeños de distinto tipo.
no solamente el desempeño de los colaboradores, cumplimiento de metas, generación de alertas tempranas, o sea que me avise cuando estamos llegando a una etapa crítica. Esto que está acá, que dice etapa 1 y 2 de la metodología CRIS, son de apoyo, ¿ya? No son la solicitud propiamente tal del informe, son apoyos logísticos que puedan servir de guías para la comprensión del negocio, ¿ya? ¿Qué cosas podrían ustedes plantearse? Identificar problemas centrales en cada una de las áreas asignadas, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser las columnas que estén relacionadas a problemas más graves? Esa jerarquización de problemáticas. Formular una o más preguntas analíticas que orienten el análisis. ¿Qué cosas podríamos obtener que sean importantes para los objetivos a partir de la base de datos con la que nos tocó trabajar? Definir los objetivos del negocio, mencionamos algunos de los objetivos, y vincularlos con los objetivos del análisis, ¿ya? O sea, a mí me tocó tal base de datos, tengo estos objetivos que son del negocio, cómo mi base de datos participa con esos objetivos, por lo tanto a partir de eso yo puedo plantear los objetivos de mi análisis. Efecto, o sea, ejemplo, ¿qué factores explican los retrasos en la llegada de productos a sucursales? Asumiendo que puede ser que hayan hartos retrasos. Esto es importante porque ¿qué significa retraso? ¿Qué significa el retraso? Aquí Cristian dijo pérdida. Una falla operacional. Una falla operacional. Cristian dice pérdida. No cumplimiento. No cumplimiento. O sea, es importante que cuando ustedes vean estos temas digan, bueno, ¿cómo vamos a entender nosotros el término retraso? ¿Qué va a significar? ¿Qué variables están influyendo en la satisfacción laboral? ¿Qué vamos a entender por satisfacción laboral? Si hay una columna que dice satisfacción laboral, 0, es mal resultado, 5, es el máximo, ¿cuál es nuestra expectativa? Que todos digan 5, ¿ya? O sea, es importante hacer esa reflexión. Y la probabilidad que exista de renuncia de los colaboradores. Bueno, si es un colaborador que me da puros problemas, que se vaya nomás. Pero si es un colaborador relevante, que no se vaya. ¿Qué centros de costo impactan más negativamente en la rentabilidad, que vamos a entender por negativamente? ¿Qué afecta el canal de contacto o la satisfacción? ¿Cómo vamos a entender la satisfacción? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Que todos los clientes pongan el máximo como nivel de satisfacción? Eso es importante que en esta etapa quede definido. En cuanto a la comprensión de los datos, ¿qué cosas o qué preguntas, qué estímulos, digamos, para la reflexión del grupo pueden haber? Revisar la base de datos correspondiente al área. Ustedes tienen columna y en otra hoja del archivo tienen qué significa, una descripción súper breve, sin dar muchos estímulos de qué significa cada columna. Identificar y describir cuáles son las variables más relevantes. Como les comentaba, puede ser que una columna les sirva como para 8 tipos de análisis y puede ser que una columna en realidad no les sirva tanto, o a lo mejor sí les sirve. O sea, esa reflexión. Explorar la calidad de los datos. Acá los datos están bien. Justificar cómo los datos disponibles permiten abordar las preguntas. ¿Están todos los datos disponibles o a esos datos que ustedes tienen sienten que falta otra información que podría fortalecer la base de datos como para poder desarrollar buenos análisis? Cada grupo debe elaborar un informe inicial de plan de análisis de datos que contenga una contextualización del área asignada, problemas del negocio formulados como preguntas analíticas,
y plantear los objetivos vinculados a los objetivos del negocio. Todo eso era como apoyo lógico. Descripción y exploración inicial de los datos, cuáles son las variables, cuáles podrían ser las posibles relaciones, o ojalá que existiera relación entre una columna y otra, potenciales líneas de análisis para etapas posteriores, correlaciones, predicciones, segmentaciones. Todas esas son ideas que lo que busca es estimular ahí la ejecución del informe. Y acá, esto ya está en negrita, esto ya es el informe propiamente tal. ¿Ya? Como les digo, los anteriores eran como guías, estímulos. Entonces, en el capítulo 1, que se llama Comprensión del negocio, dice, en esta primera etapa, los estudiantes deben definir con claridad el contexto y los objetivos del negocio que guiarán sus distintos análisis. Cada grupo tiene una base de datos, van a plantear distintos análisis. Cada grupo trabajará con un área distinta de la empresa, logística, recursos humanos, etc. Pero el procedimiento va a ser común. Contextualización del área seleccionada. Esto parece para todos los grupos, independientemente de la base que les tocó. Describir brevemente qué rol cumple el área dentro de la empresa. Y explicar por qué el análisis de datos del área asignada es importante para la función y para la empresa supermercado propiamente tal. Identificación del problema del negocio. No vamos a detectar el problema. O sea, estamos recién en la comprensión del negocio. Pero sí podríamos plantear distintas preguntas que nos permitan desenmarañar alguna problemática que pueda haber en el negocio. Formular distintas preguntas analíticas que reflejen el desafío central del área. Y ahí es donde les coloco al menos 2 por tipo de análisis. Nosotros vimos 5 tipos de análisis, por lo tanto deberían haber al menos 10 preguntas. Incluso si nosotros pensamos en el análisis exploratorio, ahí vimos patrones, tendencias y relaciones, o sea, ahí podrían haber 3 incluso, pero al menos 10, 2 por cada una, bien planteado. Acuérdense que el análisis inferencial está relacionado con la hipótesis, es decir, si hago algo, ocurrirá lo otro, dejar planteadas esas inquietudes. Si subo el precio, disminuirán las ventas. Ahí tenemos un análisis inferencial. Bien planteado cada uno de los tipos de análisis. Y después pasamos a la comprensión de los datos. Segundo capítulo, comprensión de los datos. En esta etapa, los estudiantes deben examinar la información disponible para determinar su calidad, alcance y utilidad frente al problema planteado. Inventario de los datos disponibles, identificar las fuentes, ¿ya? Ahí está en negrita. ¿De dónde vienen los datos? Por ejemplo, ¿son datos internos? ¿Son datos que nos entrega el cliente? ¿Son datos del cliente o datos que nos entrega el cliente? La edad es un dato del cliente. La valoración de la satisfacción es un dato que nos entrega el cliente. Métricas operacionales, describir las variables relevantes para el área asignada, o sea, cuáles son las columnas más significativas. Eventualmente puedan existir columnas que no están, pero que ustedes consideran súper relevantes y no quieran. Describir las variables. Cada una de las columnas tiene un significado súper breve, justamente para que sea trabajo de ustedes el referirse de mejor forma a cada una de las variables. Acuérdense, es importante dejar establecido, por ejemplo, si la satisfacción del cliente, nosotros decir, ojalá que más del 80% de los clientes nos deje el máximo de indicador de satisfacción, o nos complicaría como empresa tener
un indicador de satisfacción bajo el 80%, o sea, ahí digamos dejar planteado en la descripción de la variable cuáles son las expectativas. Explicar de forma general qué mide cada variable y cómo se relaciona con el problema del negocio, relación entre los datos y los objetivos, justificar por qué las variables seleccionadas son útiles para responder la pregunta analítica. O sea, si nosotros vamos a trabajar de nuevo con la satisfacción del cliente, ¿por qué es importante vincular la satisfacción del cliente con otras variables? Identificar qué técnicas o herramientas estadísticas o de analítica exploratoria podrían expresarse en etapas posteriores. Esto no es tan relevante, ¿ya? O sea, no es que se juegue en la vida diciendo, ok, voy a utilizar una regresión logística para evaluar cuál va a ser la satisfacción del cliente en 2027. Ya no es tan relevante. Esto servirá de base para las siguientes etapas de la metodología CRIS: la preparación de los datos, que es el segundo informe, el modelado, que es el tercer informe, junto con la evaluación y la implementación, que se desarrollará en los informes posteriores. Y de ahí las conclusiones. O sea, es muy parecido a lo otro. Ya después se va a poner un poco más complicado. Pero no sé si hay dudas aún o consultas sobre el informe.